Durante la campaña electoral en Estados Unidos, el término fecundación in vitro fue reiterado en muchas ocasiones por el hoy presidente electo Donald Trump. Prometió financiar este procedimiento para tener hijos. ¿Sabe usted qué es la fecundación in vitro y qué implica? Estamos conectados con la doctora Pilar Calva. Ella es médico cirujano con especialidad en citogenética y genética humana, quien a pesar de estar convaleciente por una cirugía en los ojos, ante la importancia del caso nos hablará. Doctora Pilar Calva, un gusto tenerla en EWTN Noticias. ¿Podría explicarnos en qué consiste la fertilización in vitro? Muchas gracias por la invitación. La fertilización in vitro es una técnica de reproducción artificial en donde no se da el acto esponsal, es decir, la unión en cuerpo y alma de un esposo y una esposa, sino se sustituye por un acto técnico. Entonces, se obtiene el semen, los espermatozoides, casi siempre un acto de masturbación del esposo, y estos se ponen en un platito de laboratorio, previa preparación. Por el otro lado, a la mujer se le hiperestimula para sacarle de su ovario entre 6 y 10 óvulos. La mujer generalmente ovula solo 1, 2, 3 cuando mucho, pero pretenden sacar 10. Estos óvulos se ponen en el mismo platito que aproximadamente 1 millón de espermatozoides, y la unión del óvulo y el espermatozoide, en vez de darse en el cuerpo de la mujer, en el tercio externo, en la trompa de falopio, se da en un frío platito laboratorio. Por eso de ahí su nombre, fecundación, unión de óvulo y espermatozoide in vitro en el vidrio. Doctora, ¿y qué dice la ética de la fecundación in vitro como una solución para tener hijos? Bueno, tiene varias implicaciones éticas. Todo aquello que no ayuda a la ley natural es éticamente incorrecto. En este caso, el primer error ético es que no hay un acto esponsal, sino ese hijo se produce como si fuera un producto, es fruto de un acto técnico en donde intervienen personas diferentes a los esposos. Y esto va a tener implicaciones no solamente éticas, sino psicológicas para el hijo. Tiene otras implicaciones éticas, como lo es la masturbación, como es tener que decidir entre 6, 8 diminutos seres humanos que son al mismo tiempo fecundados, y es decir, 6, 8, 10 individuos humanos inician su vida en un frito platito laboratorio, cuáles se van a regresar primero al cuerpo de la mamá para continuar su desarrollo. Seleccionan diminutos seres humanos por características biológicas. Eso se llama eugenismo, ¿sí? Lo mismo que se hacía en el campo de concentración. Y entonces, desafortunadamente, unos seres humanos son descartados porque sus características biológicas no cumplen las expectativas que querían. Otros son lanzados a frías cámaras de criopreservación, es decir, les disminuyen la temperatura a menos 196 grados, les detienen el tiempo, están vivos pero detenidos en el tiempo, detienen su desarrollo en espera de una segunda, tercera o cuarta oportunidad donde ellos sean seleccionados y no otros. ¿Y es muy costoso este procedimiento de fecundación in vitro? Mire, es muy costoso económicamente y más costoso para el matrimonio en cuanto al sufrimiento que genera. Indudablemente, como médico dedicado a ver matrimonios que sufren la difícil prueba de la esterilidad. Es una difícil prueba y cruz, no lo tengo duda, quizás más dura que estar teniendo niñitos con problemas genéticos o malformaciones, porque también los veo. Sin embargo, ellos en esa desesperanza caen en estas técnicas, además del alto costo económico. Estamos hablando pues casi de $100,000 o más. Genera mucha frustración entre los dos, porque se logra, no se logra, hay que dejar tareas, después tomar decisiones, no se les explica exactamente qué va a hacer, y después les cuesta muchísimo trabajo reconocer que han dejado en una situación de abandono a sus hijos en un congelador. Así es, doctora. ¿Y qué implica también que un gobierno financie fecundaciones in vitro? Bueno, la implicación es que un gobierno le quedan dos caminos: o reconoce el valor de cada ciudadano o de cada persona gestada en su nación desde el momento mismo del inicio de la vida de esa persona,
que no es cuestión de opinión, es pues una opción científica, es una fundamentación científica, que es en el momento en que se unen los gametos, en el momento que se une el óvulo y el espermatozoide, llamado concepción, fecundación, en este caso in vitro, porque es en un platito laboratorio, y como nación a unos de los más vulnerables los protege. Sin embargo, es muy triste que no se reconozca que unos diminutos ciudadanos o futuros ciudadanos, porque al ser gestados sin nacer en su país, se vuelven ciudadanos americanos, porque inician su vida y su fecundación en un frío platito de laboratorio, ahí no importa su destino y no importa que algunos los maten. Entonces, pues es un poco incongruente si hubiera la defensa de la vida desde la concepción solo para ciertos temas. Tendría que ser a nivel general. Doctora, y ante este panorama, ¿qué alternativas hay a la fecundación in vitro? Bueno, la primera, como en toda la medicina, es la prevención. Después tendría que haber un segundo momento, el diagnóstico de qué tiene una mujer. La mayor parte de los diagnósticos que no se pudieron prevenir tienen solución, a veces con medicinas, a veces con cirugías, con un buen pronóstico, por cierto, mucho menos costosos que las técnicas. Las técnicas le dan más dinero a las farmacéuticas, más dinero a los médicos. Entonces hay diferentes opciones. Aquí les nombro dos. Por ejemplo, una es la naprotecnología, que es respetando la manera natural en donde está la procreación, aprovechar conocimientos de esto y ayudar con tecnología, que pueden ser hasta microcirugías con robots, para liberar las trompas de esas adherencias que se forman, por ejemplo. En esa misma línea está FEM, Fertility Education and Medical Management, ¿verdad? Como esfuerzos importantes con una estadística, además de eficacia para lograr embarazo, mucho mayor que el de las técnicas, sin problemas éticos y sin sufrimiento para el matrimonio. Pero lo primero es la prevención. Doctora Pilar Calva, muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto tenerla, gracias por toda la explicación. Muchas gracias por tenerme en su programa.